Regresamos de nuevo con José Miguel Palazuelo. Paseamos con él por el célebre Puente de Hierro. Continuamos la conversación en el centro del terreno de juego. Alcalde, ¿cómo va La Bañeza? Bueno, pues este año está haciendo una campaña, está situada en la mitad de la tabla, un poco peor que el año pasado, pero bien, aguantando con un presupuesto relativamente modesto dentro de la tercera división. La tercera división, y enfrentándose a equipos que son de capitales de provincia de Castilla y León, ¿no? Algunos de ellos. A tu espalda, un elemento del patrimonio industrial, un puente de hierro. No todos conservan un puente de hierro. Pues la verdad es que en La Bañeza lo tenemos con mucho orgullo. De hecho, el ayuntamiento hace el mantenimiento de él. Yo creo que lo hemos pintado ya en 2 o 3 ocasiones. Y la pena es que, bueno, desde la Junta de Castilla y León nos ha declarado BIC, que yo creo que este tipo de puentes, no solamente el de La Bañeza, sino todos ellos deberían estar declarados. Es una ingeniería de una determinada época que debería ser protegida por la Junta. Yo creo que es un aspecto importante, ¿no? Por cierto, desde el puente estamos contemplando un complejo deportivo. Esto quiere decir que las nuevas generaciones de bañezanos y las que no son nuevas generaciones practican mucho deporte. La Bañeza yo creo que es una ciudad que podríamos, entre las muchas definiciones, podríamos definirla como una ciudad deportiva, ¿no? Donde se practica deporte todos los días, de forma cotidiana. Yo calculo que a lo mejor en cualquier día del año puede haber practicando deporte entre 1.000 y 2.000 personas, unas haciendo simplemente caminando, las personas mayores o más adultas, pero luego desde niños desde 4 o 5 años en las escuelas deportivas, en atletismo, en fútbol, que lo estamos viendo aquí ahora mismo, en uno de los campos. Dentro de un momento empezará un partido de fútbol. Desde luego baloncesto, que tiene una tradición de muchísimos años, salvamento y socorrismo, donde muchos de ellos están obteniendo buenos resultados a nivel nacional, ¿no? Y podríamos seguir hablando de esos éxitos en todos y cada uno de los deportes, en taekwondo, en karate, piragüismo. Tenemos un subcampeón del mundo en las últimas. ¿Cuántos ríos pasan por La Bañeza? Por La Bañeza 3 ríos. Aquí se juntan el Duerna, el Tuerto, que está aquí al lado, y el Órbigo, que es el río más importante, ¿no? De ahí viene la fuerza de las Vegas bañezanas, las ricas Vegas bañezanas, que en su día también fue un problema, porque hoy día ya está solucionado, se ha ido solucionando. Había riada. Era una zona de muchas inundaciones y muchas riadas, sobre todo en la Edad Media, porque el Duerna principalmente entraba prácticamente por la ciudad, ¿no? José Miguel, yo desde que tengo, iba a decir uso de razón periodística, lo de las motos en La Bañeza era tremendo. Me acuerdo cuando se bajó y cuando luchasteis por... Eso es un fenómeno de masas. Yo creo que es más que una prueba deportiva, yo siempre lo digo que es sobre todo una fiesta deportiva. Tiene un algo, yo lo comparo por ejemplo con el descenso internacional de El Sella, donde se mueven muchísimos aficionados, en este caso al mundo del motor, y la verdad es que posiblemente la mejor concentración de motos que hay a lo largo del año se produce en La Bañeza, coincidiendo con el Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, ¿no? No me quiero marchar sin preguntarte tu opinión sobre lo siguiente. Recientemente la Asociación de Cocineros de Paradores de Turismo de España se reúne en La Bañeza porque quería recordar aquel albergue escuela, uno de los primeros paradores que hubo en La Bañeza y que después de 50 años de sigladura se cerró. ¿Eso qué te sugiere? ¿El que en un momento de la historia fueseis parte de los paradores y que actualmente los cocineros de paradores recuerden La Bañeza? Bueno, pues hemos hecho intentos en otros periodos donde había posibilidades, sobre todo cuando la situación económica era mejor que los años pasados, y de plantear la recuperación del parador de turismo. Pero sobre todo yo creo que la escuela de turismo, que en La Bañeza fue todo un éxito y además es un modelo que los que pasaron por aquí lo recuerdan muy gratamente, la escuela de cocina. La mayoría de los jefes de cocina de paradores, algunos de ellos todavía están en activo, pasaron por La Bañeza, ¿no? Pues nos vamos, tomando nota de esa reivindicación de una escuela de cocina en la escuela de hostelería en La Bañeza. Dentro de 10 años, ¿cómo ves a La Bañeza? Bueno, pues yo lo veo como una ciudad pujante. Además, yo pienso que en este movimiento de recuperación que está teniendo nuestra ciudad y determinadas zonas, pues La Bañeza va a seguir siendo un destino
preferido de mucha gente y sobre todo lo que necesitamos es más industria, más proyectos, más empresarios y emprendedores que vean en La Bañeza la ocasión para Ojalá que en ese desarrollar tiempo sus estemos los empresas. dos para seguir Ojalá. contándolo. O por lo menos hablando de ello. La figura de Conrado Blanco, el que fuera cronista oficial y mecenas de la cultura en toda la comarca, sigue presente. La fundación que lleva su nombre y que dirige Luisa Arias ha logrado mantener viva esa llama de generosidad que caracterizó a Conrado Blanco en vida. Conrado, ¿sigue siendo el cronista oficial de La Bañeza? Sí. Ahora me han nombrado con Enrique de Aguinaga cronistas de honor. Somos 3, nada más en toda España. Yo siempre he sido un enamorado de La Bañeza y de León. Me influyó mi padre mucho diciendo, Conra, mira, para amar un pueblo hay que conocerlo. La misma comarca de La Bañeza, León, está cargada de historia que la gente no conoce. Tenemos aquí al lado Istriana, que fue el primer pueblo de la Orden de Santiago. Los reyes católicos estuvieron en palacios de la Borgoña. Aquí estuvo Felipe II 2 noches cuando iba a casarse. Luisa, impresiona ver las imágenes de la última entrevista con Conrado, ¿eh? Es verdad, es verdad. Fue en esta misma sala, además. Aquí mismo, en esa mesa de ahí, estábamos, vamos, estaba él, yo estaba presente y es impresionante. ¿Quién fue volver a Conrado verlo. Blanco? Conrado Blanco fue un personaje en La Bañeza, es pasar a la historia, es un mecenas. Fue un mecenas y sigue siendo un mecenas ahora a través de su fundación. Es un personaje irrepetible por su memoria y por su bonomía. Y su biblioteca. Y su biblioteca. Y su trabajo y su amor a La Bañeza. Luisa, tú ahora eres la secretaria, siempre estuviste muy vinculada a Conrado. Ahora eres la huella que dejó el mensaje de Conrado y de Charo. Ya. Sí, yo, bueno, pues o sea, a mí me eligió como secretaria, confió mucho en mí, en que llevara esto adelante. Yo también le prometí que mientras yo viviera, esto seguiría adelante. Y en ello estoy. ¿Qué es lo que hace la Fundación Conrado Blanco hoy? Pues mira, sus fines son esencialmente culturales. Es financiar trabajos de investigación, de ciencia, de cultura, de todo en el aspecto de cultura. Y después es también los premios de poesía de Conrado Blanco y del padre, que continúan, y de Charo González. Y bueno, luego también ayudar a entidades. Eso lo hemos extendido un poquito más, que cuando él vivía damos donaciones a todas las asociaciones y a todas entidades sin ánimo de lucro. Entonces los donativos es una parte muy importante. ¿Y la restauración? Y las restauraciones. Las restauraciones en los últimos 4 años ha sido impresionante todo el trabajo que llevamos hecho en cofradías. Ahora estamos ya con cofradías en las iglesias, en la parroquia de Santa María y en la parroquia del Salvador. Luisa, y en la bibliografía que caracterizó tanto a Conrado Blanco, ¿seguimos editando libros? Tenemos que seguir. Capiteles para la historia bañezana no puede morir. Claro. O sea que, la colección de... Sí, la colección. O sea, y está escrito en su testamento que eso debemos seguir y seguiremos. ¿Por qué tenía... Conrado siempre tuvo, y la Fundación de alguna manera sigue esa pauta, La Bañeza muy definido, o sea, todo lo que ocurría en el entorno de La Bañeza, todo lo bañezano, y esa era su meta. Sí, 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 sí. Como que lo mamó de los padres, su padre era un bañezano auténtico y él le superaba. O sea, que en ese sentido él, todo lo que oliera a Bañeza, recorría todos los archivos y todo donde hubiese un detalle mínimo de La Bañeza, bueno, y también comarca, ¿eh? Claro, claro. Todo eso lo recopilaba. Luisa, uno de los motivos por los que he venido a verte, que siempre es un placer, ha sido porque quiero que me cuentes la historia de ese día que unos cocineros de Paradores se acercan a ti y ¿qué te dicen? Pues mira, yo estaba por la calle, había hecho las compras y frente al ayuntamiento, pues unos señores que yo no los conocía, yo no era cocineros de Paradores. Sí, cocineros de Paradores, pues se dirigieron a mí
y me dijeron, mira, somos de cocineros de paradores, queremos hacer aquí una reunión, tal cual, y tenemos un proyecto de hacer un folleto, a ver si la Fundación nos puede ayudar. ¿Y sobre qué era el folleto? Pues un folleto era sobre la historia de esos años en que el albergue fue escuela, desde el 1969 hasta el 77. ¿Y qué pasó? Bueno, pues yo dije, vale, me pareció una idea maravillosa. Entonces yo maduré esa idea, dije, bueno, es que aquí Paradores es un emblema, o sea... ¿Tenía Conrado un archivo de la escuela Parador de La Bañeza? Una carpeta bien gordita que ahora se ha duplicado. Entonces yo empecé a mirar en el archivo de Conrado todo lo que tenía, maravilloso, todos los datos que tenía, y ya la segunda vez que hablé con Daniel, que era Daniel y era Carlos el que me abordaron aquel día, pues después ya tuvimos una segunda entrevista, me maduraron un poquito más, ya vino Agapito, el presidente, sí. Entonces, bueno, yo lo presenté cuando tuvimos la reunión de patronato, lo presenté, pareció muy buena idea y se aprobó. ¿Y el resultado es este? El resultado es esta maravilla, que ya no es un folleto. Ya es un libro. Ya es un auténtico libro. No me digas que la Fundación Conrado también participó en el momento ese grande de la asamblea de todos los cocineros que vinieron a La Bañeza a recordar su albergue. Por supuesto, y fue un día grandioso, fue un día, yo le califico de un día de fiesta para La Bañeza y para los cocineros, fue un día maravilloso. ¿Y todos ellos habían estado en el albergue? Sí, todos ellos habían estado en el albergue. Entonces ver aquellas caras de emoción, la añoranza que se reflejaba en sus rostros, y todo lo que vivieron aquel día aquí no lo van a borrar de su memoria. Me consta que aún conserváis buenos recuerdos de vuestro paso por esta tierra cuando erais alumnos de la escuela albergue. Y no me cansaré de daros las gracias porque los bañezanos necesitábamos conservar en la memoria colectiva la existencia del albergue escuela, del que no queda ni una sola piedra. Paquita, ¿te recuerdo las fotos en blanco y negro del albergue? Mucho, sí. Eran en blanco y negro entonces. ¿Te acuerdas? Yo las que tengo son en blanco y negro. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? Yo estuve aquí julio y agosto. O sea, 2 meses venías. 2 meses, del 72. ¿Y cuándo comienza vuestra historia con Paradores? Carlos, tú eres de Aranda de Duero, arandino. Soy nacido en Aranda de Duero. No me digas que trabajaste también en el Parador de Aranda, en el albergue de Aranda de Duero. Allí hice un poco las prácticas que se decían en aquella época. Carlos, tú eres un miembro de la directiva de la Asociación de Paradores que recientemente ha celebrado su asamblea y recordando al albergue de La Bañeza. ¿Por qué le habéis dado tanta importancia al albergue que hubo en La Bañeza, el parador que hubo en La Bañeza? Pues esto el año pasado hubo en la asamblea nuestra anual que hacemos, se hizo en Segovia y entonces la gente añoró un poco lo que era la Bañeza y fue decir, bueno, pues vamos a prepararlo. Se dejó pasar unos meses y ya cuando llegó octubre, noviembre, o por ahí en esos meses, empezamos a movernos intentando buscarlo primero una aceptación en la propia Bañeza. O sea, lo que no podíamos venir aquí es sin que nadie estuviese con nosotros, cosa que conseguimos una gran colaboración por parte de diferentes... ¿Por qué fue tan importante para vosotros la Bañeza? ¿En qué os aportó vuestra formación como cocineros? Profesionalmente fue la base
que ahora mismo eso no se tiene en consideración, pero era la base de toda la cocina tradicional, vamos a decir, que hemos tenido. En la exposición que se hizo con motivo de ese 50 aniversario aparecían los datos, los esquemas, los módulos de formación de recetario con lo que vosotros os formasteis. Algunos de hoy les sería difícil entenderles, ¿eh? Era un libro en su momento, porque nosotros tuvimos parte con el PPO, ciertos cursos, y parte ya con paradores directamente, y eran unos cursos de lo que en aquella época era, si querías pasar a ser cocinero, tenías que pasar por una serie de estudios, pero como que fuese esto una universidad. Paquita, vosotras, las mujeres, hacíais el curso de camareras aquí. ¿Y qué es lo que os enseñaba? Hacíamos de todo, hacíamos desayunos, comedor, hacíamos las habitaciones, o sea, pisos, nos enseñaban todo. Luego a la hora del mediodía el comedor, por la tarde planchábamos y luego por la noche se daban las cenas de la noche también, o sea que hacíamos un poco de todo. O sea, nos enseñaban en 2 meses, nos daban una base de lo que era todo los paradores. Carlos, algunos cocineros de paradores sostienen una teoría, que una buena parte del recetario tradicional de la variada cocina española está en la comanda de todos aquellos paradores que se mantuvieron y se identificaron con las cocinas locales. La cocina que se aprendió aquí era la base de la cocina tradicional, con la diferencia que hay, que es que nos juntábamos de 16 regiones diferentes. Entonces cada uno aportaba, en aquella época no había mucho internet, y cada uno aportaba sus platos que venían de otro parador y aprendíamos lo de otras cocinas. ¿Paradores hoy tiene algo que ver con aquel parador del ayer? No, ha cambiado mucho. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer hacer un repaso a la historia de la cocina española de la mano de los profesionales que currasteis en paradores durante tantos años. Gracias a los dos. A pocos kilómetros de La Bañeza vamos en busca de Jacinto Pellín, un histórico de la pastelería bañezana y leonesa. Con él repasaremos su trayectoria, desde los tiempos en los que trabajó en París y de su historia personal con Guinea, África y el mundo del cacao. Jacinto nos hablará también de su relación con la literatura y el cine. Jacinto, ¿quién fue el que creó las Angélicas en La Bañeza? Pues las creamos nosotros, yo personalmente, en el año 1984-85. ¿Han cambiado mucho de aquellas Angélicas de los años 80 a las de ahora? No han cambiado para nada, seguimos haciéndolas manualmente, seguimos cortando las tabletas a cuchillo, seguimos envolviéndolas a mano, es decir, no han cambiado absolutamente nada, ni un grano de almendra menos. Salvo el nombre. El nombre, sí. ¿Y ahora cómo las llamamos? Les Délices d'Angélique, por imperativo legal. Imperativo legal, había una patente que tenía un nombre. Exactamente, y bueno, llegamos a un acuerdo y pudimos ponerle Les Délices d'Angélique. Oye, ¿tú llevas en la pastelería cuánto tiempo? Pues va a hacer 49 años ahora en el mes de abril, como pastelero y establecido por mi cuenta desde el año 84. ¿Dónde empezaste? Empecé en la confitería Baudilio Fernández, en La Bañeza. ¿Uno de los históricos de La Bañeza? De los más históricos de La Bañeza. ¿Y luego qué pasó? Pues luego mi afición a la pastelería era tan grande que el mundo bañezano se me quedó pequeño. Y aproveché un anuncio que pedían un pastelero para trabajar en París y escribí y me aceptaron y me hice la maleta y me marché con 17 años. Yo solito. ¿Cuántos años te tiraste en Francia? Pues 11 años nada más. ¿Allí te formaste como pastelero? Evidentemente, porque no solamente la pastelería se hacía en los obradores, también se hacía en las escuelas. Y entonces yo me apunté a una escuela de pastelería en Jean Ferrandis, en la escuela de Jean Ferrandis, y luego hice el bachillerato técnico en el Château de Vincennes. Después de que llegas a tener formación, haber trabajado en obradores en París, decides volver a casa.
Sí. ¿Qué pasó? Llega un momento que uno tiene que tomar una decisión y la decisión o te quedas o regresas. ¿Y dónde regresas? Pues a tu pueblo. Pues me volví a La Bañeza, que era mi pueblo, donde me establezco en el año 1984. Comienza la confitería, pero hay un momento en que das un salto a Astorga. Ahora mismo estamos en medio, entre Astorga y La Bañeza. Sí, efectivamente. Astorga siempre fue una ciudad que me atrajo mucho por sus monumentos, por su piedra, por la catedral, por el palacio, todo. Y también un poco por las historias que me contaba mi padre y mi madre, que habían pasado algunos años de su vida en Astorga. Entonces yo Astorga la tenía muy adentro. Y en el año 88 decidí dar el salto y establecerme también en Astorga. ¿Qué tal te va? Bien, muy bien. ¿Contento? Muy contento. Puesto de trabajo, has crecido. Es un escaparate. Astorga, sobre todo por el turismo que tiene, de cara al exterior, es un escaparate importante. Jacinto, hay un momento en que la cobertura se entra en tu vida dentro del obrador de la pastelería y las cosas cambian, empiezas a crear con chocolate. Sí, de hecho, bueno, la cobertura ya había entrado en mi vida en París, en mi vida parisina, que se manejaban muchos bombones, muchas trufas, muchas cosas. Y aquí en España pues doy el primer paso. Digamos que soy el primer pastelero en España que da el paso a trabajar las tabletas de chocolate con cobertura de chocolate. Jacinto, cuéntame qué relación o qué tiene que ver con tu trabajo y contigo la película que tienes a tu espalda de Palmeras en la nieve. Palmeras en la nieve es un libro precioso que precisamente describe las plantaciones de cacao en la antigua Guinea Ecuatorial Española, cuando estaba llena de cacao. Mi padre Jacobo, mi abuelo Antón y mi tío Kilian trabajaron en esta tierra. Eso hace que yo entre en ese libro de una manera brutal, que me describe perfectamente lo que yo acabo de conocer en África, que me enamore de ese libro, porque es tan real como la vida misma que yo vi 50 años después. ¿Y cómo llegas a África? Pues ¿Qué pasó para...? Yo digo que las cosas no llegan ellas solas, sino llegan por algún motivo. Alguien llamó a mi puerta una vez de una ONG pidiéndome que les ayudara, y yo les ayudé, y ellos me regalaron unas fotos que me hicieron mucha ilusión y al poco tiempo organizaban un viaje para ir a ese país, concretamente, a Santo Tomé y Príncipe. Y yo me apunto. Te apuntas. Lanzado como cuando tenía 17 años. años. De verdad. A ver el cacao de verdad. De verdad. Te puedo decir que una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí, de las emociones más fuertes que yo he tenido, es cuando he cogido una mazorca de cacao en las manos del árbol. Llevaste la trazabilidad hasta los últimos extremos. Hasta los últimos extremos. Fuiste al origen. Al origen, a la tierra. A la tierra. Hay que ir a la tierra, hay que conocer la tierra. Hay que conocer el producto. Saber cómo crece. ¿Qué es lo que se hace en una plantación? ¿Qué trabajo se realiza en una plantación? Y desde entonces, la inspiración de la literatura, del cine, de África, lo trasladas al colorido de tus etiquetas. Sí. Parecen películas o sí, libros. Parecen todas. películas o libros, efectivamente, pero que no es nuevo en mí. Porque ya las angélicas vienen de la literatura. ¿Qué tenemos encima de la mesa? Esto es una muestra del colorido, de la creatividad, de las producciones en chocolate que haces. Pues sí, parte. No podemos ponerlas todas, Javier, porque no hay espacio, pero bueno, el colorido por lo menos se ve perfectamente. Y en multitud de chocolates, habrá más de 30 o 40 referencias de chocolate en estos momentos en esta casa. Jacinto, un placer. Javier, lo mismo digo. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Ya sabéis que todo lo que contamos no es solamente un guión de televisión, es real y sus protagonistas siguen estando en el mismo lugar donde les habéis visto y escuchado. Lo podéis comprobar cualquier día de estos en un viaje a La Bañeza.